Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co-op, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Habemos papas a las 5:03 de la tarde. Habemos papa, debo decir. León 14. Vamos a hablar un poco de cómo fue que esta tarde, o más o menos al mediodía, nos dimos cuenta que en efecto salía la fumata blanca y no hay de otra, hay un papa en 2 días. Interesante, quizás una de las veces que más fácil se le ha hecho a los obispos y cardenales tomar la decisión. Vamos a hablar un poco sobre eso y de quién es, en efecto, Robert Francis Prevost, un estadounidense que estuvo 20 años haciendo de misionero en Latinoamérica, desde 3 años más tarde de hacerse sacerdote, por lo que definitivamente tenemos un papa poco clásico desde el punto de vista de los conservadores que estaban corriendo con y fue seleccionado el que estuvo al lado del padre Francisco, del Papa Francisco, en el tiempo en que fue desde el 2013 Papa. Y va a ser bien interesante porque las informaciones que están cayendo, sobre todo la intención de utilizar ese nombre de León 14, que me acabo de dar cuenta que pusimos León 16 en una nota que colocamos en nuestro Facebook, así es que perdonen esa incongruencia, ese error que acabamos de corregir con un comentario al calce. Así es que vamos a hablar mucho sobre eso, pero también tenemos 2 temas adicionales. Tenemos que hablar de lo que dijo Tomás Rivera Chats esta tarde en una conferencia de prensa allí en el Senado sobre el asunto de Janet Parra y lo que definitivamente también es importante, dónde estaba la gobernadora hoy, como si no hubiera pasado nada. Y como último tema vamos a traer un tema que es urgente. 7 años lleva Kilómetro Cero, la organización que dirige la compañera, colega periodista Marimari Narváez, sobre el asunto de la violencia de Estado. Y en este año 2 personas, 2 hombres han muerto en momentos en que están siendo detenidos o están siendo perseguidos por las autoridades federales, ICE, en Puerto Rico, para cumplir con la política de Donald Trump, que sabemos que es de mantener a los inmigrantes fuera del espacio estadounidense, sean territorios o estados. Y en Puerto Rico, al día de hoy, se han arrestado sobre 355 personas. Hoy mismo hubo un operativo en el área del condado y se llevaron 55 personas, porque la que dirige ICE en Puerto Rico es una trompista hasta de camisetas y gorras magas. Así las cosas, vamos a hablar con Marimari Narváez sobre esta realidad que es importante darle seguimiento. Siempre que estamos en vivo, recuerden que pueden donar a través del chat y si no lo han hecho, lo pueden hacer en cualquier momento. Gracias a todos los que están por ahí. Por ahí llegó primero María Judith Colón, que ya le estaba echando de menos.
Saludos, María Judith. Estoy próxima a ponerme la camiseta que me regalaste en el encuentro. Oigan, lo voy a empezar a anunciar desde hoy. El próximo encuentro, el 16 de agosto del 2025. Encuentro de bonitos y bonitas allí mismo, en Guaynabo, para pasarla bien y sobre todo llevar una buena obra de arte que los donativos de ustedes puedan participar de un sorteo. Así es que no se olvide nadie, ponlo en la nevera. 16 de agosto. Vivian López Pérez también está por ahí, Florence, Carles Baratá, Luz Díaz desde Winter Garden, Ed Méndez, Vivian Rivera, Papo Doner, Sheila Concepción, Rafael Avilés, Rosa Iber Grajales, Aixes Camilo, Brenda Gómez, María Buzó, Johan González, está por ahí también Olga Inés Camacho, Edgardo Núñez. Saludos desde Madrid, te envidio, hostia, pero qué bien, qué bueno, pasa la bomba y tómate un tinto a nombre mío. Lilian Rivera también está por ahí, Tito Mout, Eliezer Ortiz, Víctor Lozano, María Costa, está Mildred Lozada, Johanny Forrodona, María Cruz, saludos María, hija de inmigrantes que habla 5 idiomas y naturalizado. Así es, hijo, perdón. Me imagino que eso no lo han dicho y habló en italiano y español. Claro que sí, lo vamos a decir aquí ahora. Está colocado en nuestras redes desde hace ratito. Camisetas con nombre. ¿De qué tú hablas? Yo tengo una hoy que no se nota, pero aquí dice, aplasta el patriarcado, smash patriarchy. Bien interesante. Irving Maldonado, Marisa Figueroa y Rose Santiago. Saludos, Rose. Vamos al tema. Vamos a empezar por el Papa. Francis, como dije, Robert Francis Pestrov fue escogido en 2 días. Y lo más interesante de este Papa es que lo primero que quiero decir, que era un ayudante, dirigía un esfuerzo en el Vaticano donde incluso era partícipe de asesorar al Papa en todo lo que tiene que ver con los nombramientos. Es decir, lo primero que yo creo que debemos identificar a este Papa, primero, además de que es un latinoamericanista por experiencia propia, después de haber estado 20 años en Perú, se nacionalizó por parte del protocolo entre la Iglesia Católica Peruana y el Vaticano, de que si iba a haber una persona en el clero de Perú tenía que estar nacionalizado. Desde el 2015 tiene identificación DNI de Perú, habla perfecto español, estuvo en Chiclayo, también estuvo en Callao, cerca de Lima. Pero lo más que a mí me llamó la atención es que este Papa, ahora Papa, quien antes estuvo allí en el área del Vaticano trabajando con el Papa Francisco, viene de mantener ese nivel de asesoramiento al Papa, tiene 69 años y es el encargado de asesorar al Papa en aquel momento en los nombramientos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Esto tiene alguna redundancia para mí en términos de que quien asesora sobre nombramientos sabe de lo que está hablando cuando finalmente llegó o estuvo en la terna para escogerse y participar de ese escogido para ser Papa. O sea, este Papa puede haber tenido toda la información porque era una persona muy cercana al Papa Francisco, lo que me dice a mí que tiene toda la capacidad estratégica para buscar los votos, para convertirse en Papa. Primero, y segundo, que el Papa Francisco dejó todo bastante cuadrado. Y me parece genial desde el punto de vista estratégico. Y yo creo que esa era una de las primeras cosas que me saltaron a la vista cuando empecé a leer sobre este Papa. Que me parece que fue interesantísimo, importante a nivel estratégico, que haya tomado la decisión que tomó de cuando habló esos 8 minutos allí desde el balcón de la Basílica de San Pedro, dijo precisamente unas expresiones, por lo menos 7 minutos en italiano,
y 1 minuto y 8 segundos en español. ¿Dirigido a quién? Precisamente a la gente de su diócesis, de mi diócesis en Chiclayo, Perú. Obviamente, esto nos pone la idea de que este es un papa totalmente distinto. En un momento en que Estados Unidos, que es el país de su nacimiento, tiene a un presidente que está tratando de sacar de Estados Unidos a todo el que hable español y que no tenga, supuestamente, estatus definido, estatus migratorio definido. Este papa se ascendió como papa y llegó a hablar español en su primera intervención como papa. A mí me parece importante. Es un mensaje importante. Pero si eso es importante, también es importante que hablemos de lo que significa que este cardenal se haya escogido el nombre de León, en este caso 14, porque ya hubo un papa que se llamó León XIII. Y todo lo que he leído sobre este asunto protocolar litúrgico en la selección de un papa tiene que ver específicamente con que la elección del nombre es toda una declaración de intenciones que dirá mucho de su pontificado. Esto es una lectura que acabo de hacer precisamente de una de las múltiples lecturas y publicaciones que se han hecho a partir de la selección. Podría decir que es toda una declaración de intenciones y toda una señal del tipo de liderazgo que va a ejercer como Santo Padre y también como jefe de Estado del Vaticano. En total, 13 cardenales antes que Prevost eligieron el nombre de León. El primer León fue papa entre los años 440 y 461. Benedicto XVI dijo que ese papa fue uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. Y a mí me parece importante decir el antecedente que tenía, por ejemplo, el cardenal que se hizo llamar León XIII, pero sobre todo el primero, que fue, el más reciente, que es el León XIII, Gioacchino Vincenzo Rafael Luigi Pecci, que fue León XIII y su pontificado duró 25 años entre el 1878 y el 1903. Y es que fue un papa que privilegió los asuntos de la intelectualidad del credo. Fue también un papa que hizo puentes entre los sindicatos, los trabajadores y el resto de la sociedad. Y precisamente en este caso, en el León XIV, que es el Papa Prevost, este Papa llega en un momento en que intenta, incluso desde su primer discurso, establecer puentes entre dos mundos, el norte y el sur de las Américas, porque precisamente fue entre esas dos Américas en que nació y se crió como misionero. Y a mí me parece que esto es importante para empezar a hablar de cómo se perfila. Yo no sabía el asunto de la intención con el nombre, lo aprendí precisamente cuando empecé a buscar información de cuál nombre escogió el Papa Francisco, que tenía unas similitudes hasta cierto punto. En el caso de él lo acercaba al género que la Iglesia Católica nunca ha querido privilegiar como parte de su liderato, que son las mujeres. Y en el caso de este Papa, hablando de tender puentes, precisamente, mucho más intelectual, mucho más, por lo menos la tendencia que han tenido los que han escogido el nombre de León y sobre todo este último. Así es que, gente, yo creo que estamos ante un momento bien interesante. Es un papa que ha sido crítico de las políticas de inmigración entre J.D. Vance y el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales. Estuvo básicamente un año en el 2024 que no utilizó sus redes sociales y empezó a utilizarlas en el 2025. Interesantísimo.
a posicionar ahí lo que piensa ideológicamente sobre lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos. Y obviamente no es casualidad que haya pasado esto hoy, baja la selección de este Papa, y nosotros queremos hablar de un tema que desde ayer queremos hablar de él, pero no habíamos podido traerlo y lo vamos a traer después que terminemos el tema de cómo termina o por lo menos sigue la controversia Janet Parra, nombramiento gobernadora, y Tomás Rivera Schatz, que es el asunto de cómo las políticas de inmigración violentas, hostiles contra los inmigrantes en Puerto Rico están siendo dirigidas por una mujer, Rebeca González, y vamos a hablar con Marimari Narváez sobre ese asunto y cómo se está dilucidando en Puerto Rico y cómo ellos y ellas lo están vigilando desde kilómetro cero. Creo que lo más importante que hace Kilómetro Cero es precisamente documentar y denunciar. Documentar y denunciar. Nadie, aparte de Kilómetro Cero en Puerto Rico, está trayendo un tema tan importante de lo que está pasando en Puerto Rico con la violencia de Estado, que en este caso se escenifica con los inmigrantes. Vamos a ir brevemente a lo que dejó caer esta tarde el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, con relación a lo que pasó ayer con Janet Parra. Como he dicho en anteriores ocasiones, un Tomás Rivera Schatz nervioso o tenso, vamos a decir tenso, tratando de contener su propia violencia. Bien interesante. Yo quiero que ustedes lo vean. Son 3 minutos y 44 segundos y regresemos al análisis para también ubicar dónde estuvo la gobernadora hoy, qué hizo y sobre todo qué dice Tomás Rivera Schatz sobre ella. Vamos al video audio. Comunicó con Fortaleza antes de escribir el mensaje en las redes sociales. Claro, sí. Le hago la pregunta porque como la gobernadora plantea en su conferencia. Bueno, porque quizás la gobernadora no tuvo tiempo de enterarse, no, quizás las personas que laboran en Fortaleza no le dijeron que yo hice la llamada y quizás la licenciada Gómez no le pudo decir que yo estaba tratando de comunicarme. Esa gestión usted la hizo. Pues definitivamente, y es corroborable con los textos. Y además, la gobernadora hizo esa expresión porque quizás no le habían comunicado su empleado de Fortaleza que yo hice la gestión. Y le pregunto, ¿por qué no comunicarse directamente con la gobernadora siendo un tema tan... Pero es que cuando yo llamo a la Fortaleza estoy tratando de comunicarme directamente con la gobernadora. O sea, yo creo que eso es comunicarme directamente con ella. Pero no es como que la llamó al celular, no es como que la llamó a su celular, Bueno, sino a través de otro... no estoy seguro, la puedo haber llamado a su celular, pero de nuevo, todo esto yo lo coordino a través de la oficina de nombramiento. O sea, yo no tengo por qué pensar que la oficina de nombramiento no tiene al tanto. De hecho, cuando yo estaba llamando a la licenciada Gómez, ella estaba reunida con la gobernadora. Así que de nuevo, la comunicación la hubo. Pero lo que pensó la gobernadora de que no se le dijo y se enteró por las redes, pues esa es su opinión. La gobernadora, presidente, dijo que esto ha sido un proceso de confirmación injusto. Utilizó la palabra injusto. Bueno, pues esa es su opinión. ¿Usted le parece que se pudieron haber dado algunas oportunidades adicionales a Parra para que explicara? Ella misma ha dicho que no dieron oportunidades. Pues está bien, muy bien, esa es la opinión de la gobernadora y la opinión de Parra. El saldo neto es que no tiene oportunidad. ¿Pero cuál es la suya? Que se le dio la oportunidad. Ella pidió que entrevistáramos a 5 personas, se entrevistaron, o sea que sí hubo un proceso justo y amplio, se le dio espacio para que hiciera sus argumentos, se conversó ampliamente, tuvo oportunidad de visitar a todos los senadores, así que pues, yo respeto la opinión de la gobernadora y de la secretaria, pero ¿verdad? Lo que hubiese sido injusto es que se obviaran eventos que son irrefutables. O sea, que se complicó la situación en el momento en que ella no defendió su postura. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que por todos los eventos que ocurrieron, los senadores pues llegaron a su criterio. Yo nunca le pedí a un senador que vote de una manera o de otra, nunca he impuesto la regla del cálculo, nunca. Así que, entonces, hacer ver que es una decisión mía solamente, pues primero no es correcto. Y segundo, es injusto, hablando de injusticia. Pero de nuevo, nosotros no tenemos ningún resentimiento por la presión que hizo la gobernadora, ni mucho menos por la que hizo Janet Parra. Nosotros hicimos nuestro trabajo y nosotros tenemos todo documentado. El expediente está ahí documentado.
Es un asunto de credibilidad con relación a lo poco que públicamente expresó la nominada, primero rechazando que hubiesen cuestiones éticas por su descalificación del caso criminal, después rechazando que haya dado instrucciones a su escolta y más reciente de que no era la voz que se escucha en el audio. Yo creo que es un conglomerado de eventos que presuenan algunos senadores. Yo no le pregunté a cada senador qué fue lo que te movió a votar en contra. Honestamente nunca lo hago. Así que pues fue esa ¿Cómo quedan las relaciones con Fortaleza? Por mí bien. ¿Ha podido hablar con la gobernadora No, posterior? no he podido hablar, pero de aquí salió ahora la licenciada Gómez, salió ahora mismo, antes de usted entrar. Fíjense cómo Tomás Rivera Chats dice, por ejemplo, que él tiene comunicación con la licenciada Gómez, que es la licenciada que dirige el esfuerzo de la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza. Y que antes de que los periodistas estuvieran en esa conferencia de prensa con él, ella estaba allí. Así es que, en efecto, hay comunicación con la licenciada Gómez. Con la gobernadora no ha vuelto a hablar. Me parece también interesante, como dije esta mañana, que Tomás Rivera Chats ahora dijera que no sabe si le envió un texto a la gobernadora, que no sabe si la intentó llamar a su celular. Lo que sí sabe es que habló con la licenciada Gómez, que era con la licenciada Gómez con quien él mantenía comunicación y que él no sabe si la licenciada le dijo que en efecto él lo había llamado a la gobernadora para hablarle sobre el asunto del nombramiento. A mí me parece que ahí está un poco dejando caer Tomás Rivera Chats que Jennifer González no le quiso atender la llamada. Porque si en un momento dado él dice incluso que la licenciada Gómez estaba con la gobernadora cuando él intentó llamarla, pues caramba, me parece que entonces la gobernadora era la que no quería hablar con él. Y no quería hablar con él porque sabía para lo que la quería. Decirle, no tiene los votos, tienes que retirarlo. Así que me parece que esa pelea está casada. Me parece que está claro. Otra cosa, bien como lo ha hecho antes con Verónica Ferrayol y en otros nombramientos, Víctor Ramos y el secretario del Departamento de Recursos Naturales, él está tratando de sacar las castañas del fuego. Realmente él no hizo nada. Él hizo lo que supuestamente tiene que hacer la legislatura. El problema es que, volvemos, Tomás Rivera Chats tiene un problema de decir que lo hace por el bien del país, porque sabemos lo que ha hecho en otros momentos, casado con el Partido Nuevo Progresista, sin importarle el bien del país. Entonces ahí es donde están para mí las incongruencias. ¿Qué quiere hacer en este momento? Bueno, pues definitivamente quedar como el bueno. Y que su facción, su gente, sigan quedando como las buenas. Y el problema que tiene Jennifer González, que no tiene gobierno, que parecería que no tiene gente, que no tenga otra historia que cuestionar o que cuestionarse lo que han hecho antes para ser o no confirmables por esa legislatura que dirige en el Senado Tomás Rivera Chats, pues obviamente es un problema para la gobernadora. Así es que ahí están. Vamos a ver cuando los veamos públicamente qué dicen, qué no dicen. Me pareció también interesante cómo la gobernadora, primero, no dice nada hoy, no hay aparentemente conferencias de prensa, tiene una reunión con los jefes de agencia, que me parece que algunas caras hablan por sí solas. Siempre el que es el más muchacho bueno de este gobierno es el de Agricultura, que parecería que está como en un field day todo el tiempo, tratando de estar en el chijichija con la gobernadora. Y eso hizo la gobernadora durante el día de hoy, además de irse para Patillas y estar allí saludando a la gente como si ella fuera la candidata tomándose selfie, como si fuera la candidata en campaña. Después de haber tenido el revés que tuvo con la segunda persona de su gabinete constitucional que no le confirman el Senado del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que dice mucho, yo creo que definitivamente estos van a ser 3 años y medio interesantes. Si no le da al Partido Nuevo Progresista con que tiene que cambiar de gobernadora y colocan el ruido y siguen los niveles de ruido intensificándose por las propias acciones de un gobierno que parecería que no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros mañana vamos a traer una información que nos parece
súper importante en todo el contexto de lo que está pasando, de quién manda realmente en la fortaleza. ¿Dónde está Jennifer González posicionándose como una gobernadora que está haciendo algo? Más allá de hacerse selfie y de parecer que está como esta muchacha que no sale del asombro de que tiene poder y que tiene que seguir manifestando su ego y su ego trip en las intervenciones que tiene en la calle con la gente incluso. Sin un proyecto y sin una conferencia de prensa donde se pueda articular que hay un plan para atender todas las necesidades que tiene el país y todos los retos que enfrenta en este momento. Así que, no sé, me parece que por ahí vienen los tiros y no le auguro 3 años y medio buenos con Tomás Rivera Schatz. Me parece que eso está clarísimo, que lo que vamos a empezar a ver entonces es quiénes se asoman como los posibles nombres para no solamente sustituir a Jennifer González, sino hacerle frente en estos 3 años y medio. Vamos a llamar a Marimari Narváez. La información que vamos a atender ahora es una información dolorosa, fuerte, desde el punto de vista de una noticia que siempre impacta, que es la violencia del Estado. Saludos, Marimari, estás con nosotros aquí y nosotras aquí en Bonita Radio. Primero, felicidades. Saludos, felicidades, gracias por los 7 años. No sé si desearte felicidades porque sé que el trabajo es súper duro, pero yo creo que el país necesita una organización como ustedes, que hace un rato dije que en 7 años han estado haciendo lo que todos deberíamos estar haciendo desde el periodismo, pero obviamente una organización como ustedes lo hace más estructuradamente, que es atender y denunciar lo que está pasando con la violencia de Estado. Gracias. Yo no sé si lo viste, pero acaba de haber un operativo que se llevaron 55 personas en el condado, en su mayoría personas dominicanas. Con estos operativos que está realizando Rebeca González a través de ICE para cumplir con las políticas de Trump, que son definitivamente tratar de sacar o aislar a las personas inmigrantes, alegando que tienen estatus migratorio no definido, pero que son criminales o en sus países de origen o en Estados Unidos. En Puerto Rico, el rostro de los inmigrantes que en su mayoría han sufrido de estas violencias a través de estos operativos son personas dominicanas, porque nuestro mayor grupo de inmigrantes es precisamente de la hermana República Dominicana. Yo quisiera que nos dieras cuál es lo último que ustedes han descubierto a través de estos operativos que han cobrado la vida hasta en este momento de 2 personas, precisamente cuando están siendo perseguidos por los agentes federales. Pues mira, Carmen Enid, yo creo que las políticas de la muerte, pues lo que provocan es muerte, ¿verdad? Y la muerte son muchas cosas distintas. No es solo la muerte como la conocemos, es la muerte de toda, ¿verdad? Una serie de cosas que necesitamos para vivir. Y en este caso, pues estas políticas de exclusión, de racismo, de xenofobia, porque es lo que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos meses. O sea, aquí las intervenciones de ICE están motivadas racialmente, aquí no están motivadas por xenofobia, están motivadas por una política absolutamente descabellada que tiene el presidente Trump. Pues no podíamos, con tantas y tantas redadas, iba a ocurrir esto, iba a ocurrir que iban a empezar a morir personas en el ejercicio de estas intervenciones violentas, ¿verdad? Y es lo que ha ocurrido. A mí particularmente me preocupa mucho que la frecuencia con la que está ocurriendo, porque estas redadas empezaron a finales de enero y ya a estas alturas, desde finales de febrero hasta hoy, ya tenemos no solamente 2 muertes de personas dominicanas que conozcamos, que hayamos podido documentar, sino que tenemos una tercera persona que nos preocupa muchísimo,
y es una persona que también en una intervención pero terminó con moretones y con incluso coágulos en la cabeza, y ICE decidió llevárselo a un centro de detención en lugar de dejarlo en el hospital, que fue la recomendación que hicieron los médicos. Y esto es un hombre. Un centro de detención en Texas. Este es un tercer caso, ¿verdad? Wow. Aparte de los 2 que hemos denunciado en estos días, que son el de, ¿verdad? El hombre que murió ayer, que es Antonio Báez, que muere después de una intervención de ICE, que aunque ICE ha dicho que ellos no lo tenían bajo su custodia, pero el hombre se cae de un techo porque estaba tratando de huir de una operación de ICE, ¿verdad? Porque estas operaciones tienen consecuencias, tienen efectos en las personas. Y antes de él, el 23 de febrero, Juan Alexis Tineo, que fue intervenido por ICE en el mar y que termina en centro médico y fallece, y no sé por qué ICE viene a anunciarlo 8 días después y realmente no lo anuncia porque nadie se enteró en Puerto Rico. Y nos enteramos la semana pasada. Wow. Entonces, en menos de 2 meses van 2 muertes, más hay un tercero que nos tiene sumamente preocupados porque está en un centro de detención, pero sabemos que es una persona que no está bien. Y esas son las que hemos podido documentar, Carmen Enid. Yo te aseguro que deben haber un montón de otros casos que nosotros no hemos podido acceder a ellos. Entonces, la frecuencia de estos casos es bien preocupante, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Siempre, cuando hay muertes por uso de fuerza policial, pues algunas son directas, otras son indirectas, unas son bajo custodia de las autoridades, otras no exactamente, pero las intervenciones policiales son de por sí violentas y provocan este tipo de cosas y tienen consecuencias. O sea, no se pueden hacer así ligeramente. Y bueno, si hablamos de las intervenciones como tal, pues obviamente también eso nosotros lo censuramos, porque en este país, en última instancia, si tú me preguntas, la comunidad dominicana tiene más derecho a estar en este país que los norteamericanos que están aquí por imposición y por colonialismo. Esto era una misma plataforma geográfica hasta el otro día. Esto es casi las mismas islas. Compartimos próceres, compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos todo. Entonces, ¿verdad? Para uno hacerse la pregunta desde el génesis, digamos. Claro. Mari, yo te pregunto, las personas, esta persona que cayó del techo, obviamente estaba en medio del operativo. La otra persona también, y no nos enteramos hasta que la propia ICE es que viene a notificar que esta persona venía aparentemente en una yola, en una embarcación, hay una intervención y la persona muere. A mí me llamó la atención que Rebeca González, la directora de ICE o la agente a cargo de ICE en Puerto Rico, dijera que esta persona no estaba bajo la jurisdicción o no estaba detenida bajo ICE. O sea, ¿cómo es posible que pueda decir que porque un agente no le dijo te pongo bajo arresto, no está bajo la jurisdicción de quien está llevando a cabo el operativo? De acuerdo, completamente. Y además, Carmen Enid, ese caso lo tuvimos que denunciar nosotros, o sea, lo informamos nosotros, que nos lo supimos por la comunidad, que se movilizó y nos hizo saber que esa persona había fallecido. O sea, si esto ocurrió hasta la mera presencia policial es un uso de fuerza. El uso de fuerza más básico es la mera presencia policial. Presencia, exacto. Y en este caso, ahí se encontraba en ese lugar haciendo un operativo y en efecto, yo no sé por qué ellos dicen que no tenían custodia del hombre, desconozco, no puedo decir si la tenían o no, si el hombre se les escapó, si no, a nosotros, de hecho, la comunidad nos había dicho que ICE había llevado al hombre al hospital, pero no tengo manera de corroborar eso por el momento. Pero sí, de que ellos tienen una responsabilidad por un hombre que de hecho ellos sabían, porque ese día agentes de ICE conversaron por teléfono con algunos de los arrestados, con el que quedó en la embarcación, en el sitio. No, estoy hablando del último caso. Del último. Okay.
ellos hablaron con una persona que estaba allí trabajando en el sitio donde fue la intervención y le dijeron, no, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, etcétera, y la persona quería saber, ¿verdad?, los que se llevaron, que le dieran información sobre el que se cayó, porque no tenían información sobre quién era esta persona o cuál era su familia, etcétera. O sea, que ellos tenían pleno conocimiento de lo que ocurría allí, de que había una persona en el hospital. Así mismo ella lo ha dicho, pues ellos tienen una responsabilidad. Claro. ¿Verdad? Porque era en efecto durante un operativo de ellos, definitivamente. Mari, yo te pregunto, ¿ustedes tienen comunicación con las autoridades federales? ¿Les contestan requisitos de información? ¿Cuál es la relación, si alguna? No, nosotros hicimos una solicitud de información hace meses ya junto con ACLU, que no nos han enviado la información, no nos han respondido. ¿Y le dan alguna razón para no responderle? No, dicen que nos contestaron, primero nos denegaron el darnos la información de manera expedita, que lo habíamos solicitado, ¿verdad? Pero es información, lo que estamos solicitando desde hace meses, desde que empezaron estas redadas, oiga, díganos a quién usted está arrestando, cuántas personas, cuál es el estatus migratorio de esas personas, si tiene o no algún historial delictivo, porque ellos, eso ha sido su argumento, que supuestamente tienen historial criminal, cosa que es completamente falsa, y eso ya se ha demostrado en términos generales en todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, y díganos, ¿verdad?, a dónde lleva a esas personas, o sea, información básica, y nos denegaron el otorgarnos eso como información expedita, o sea que no tienen ninguna prisa por darnos la información, y luego lo catalogaron como información complicada. ¿Y qué quiere decir información complicada? No entiendo cuán complicado es lo que exactamente, pero ellos dicen que es complicado y que pues ellos se pueden tomar el tiempo que quieran en contestar. O sea, aquí la falta de transparencia es absoluta y de rendición de cuentas, ¿verdad? Aparte de que cuando finalmente ellos se aparecen ante la prensa, lo que dicen son un montón de embustes, y eso lo sabemos los periodistas, Carmen Enrique. Claro. Nos mienten descaradamente, crean unas narrativas que no tienen nada que ver. Eso de que las personas todas tenían un historial delictivo, eso es falso. Ellos están cazando gente, o sea, ellos están en una cacería. Y lo que hacen es, pues, por perfilamiento racial, o van a las comunidades donde ellos saben que viven muchas personas inmigrantes, y una serie de prácticas que no son constitucionales, que no son legales, pero se han vuelto de momento, de forma bien rápida, de momento se han normalizado en cuestión de meses. Hoy definitivamente hubo otra, y realmente es alarmante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta mujer a mí me llama la atención, y yo decía antes de empezar esta entrevista contigo que conozco personas que viven alrededor de donde vive esta gente, y me dicen que, o sea, lo menos que hace es tener la camiseta y la gorra de Make Great American Again. O sea, es una persona que es una fanática de Donald Trump. Pero bueno, yo quiero ir al último tema que quiero cubrir contigo, porque sé que hay otras muertes que ustedes han identificado como muertes de parte del Estado. Y me llama la atención una de ellas, que es la de 2 hermanos en Cataño. Porque según la narración que ustedes están haciendo, ahí hay alegaciones incluso de que las armas y las balas que se le ocuparon supuestamente en esa escena en Cataño, cuando se mató a estos 2 jóvenes por parte de la policía de Cataño, estamos hablando de jóvenes de 19 y 20 y tantos años, esas armas y la parafernalia de balas, etcétera, aparentemente fueron plantadas allí. Eso es parte de lo que denuncia la comunidad allí, de hecho. Y esta es la muerte, mira, desde el año 2024 hemos documentado 20 muertes por uso de fuerza policial, es decir, el año pasado y este.
20 muertes por uso de fuerza policial. Y esta muerte fue el año pasado. Tú sabes, Carmen Enil, lo que es que te maten un hijo, que la policía te mate un hijo, pues imagínate que te mate 2 al momento, o sea, al mismo tiempo. A esta madre, la policía le mató 2 hijos, 2 nenes que iban, 2 muchachos, o sea, de 20 y pico de años, 21 creo, y 23, o 20 y 23. Iban en una motorita que acababan de comprar y estaban quemando fiebre. Y ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados a que la policía es la que establece siempre la narrativa de qué es lo que pasó. Claro. La narrativa de la policía siempre es una narrativa bien criminalizante, etcétera. Pero cuando tú entras a la comunidad y hablas con los testigos y hablas con las familias y ves los álbumes de fotos y ves los mensajes de texto y ves cuál era la dinámica familiar, te das cuenta que estas personas que la policía mata no son las personas que están sembrando terror en una comunidad ni nada por el estilo, con armas, con esto, con lo otro. Son muchachitos comunes y corrientes. Y estos 2 estaban quemando fiebre en una motorita que compraron. Pues la policía parece que, ¿verdad? Que dice que la motora era robada, que a lo mejor era robada, que saben, ¿verdad? Puede ser que fuera robada. Eso significa que esos 2 muchachos se robaron la motora, y aún si se lo hubiesen robado, había que matarlos. Había que matarlos, exacto. Los muchachos estaban desarmados, los muchachos estaban en su comunidad, ellos escapan de los tiros de la policía y lo que hacen es tirarse para la casita de sus abuelos. Frente a la casa de los abuelos, la policía los termina de acribillar debajo de un carro. O sea que no solamente les venían disparando desde la carretera de Cataño, sino que frente a la casa de sus abuelos, sin saber la policía que esa era la casa de sus abuelos, donde ellos se fueron a refugiar, allí enfrente los rematan, porque eso es lo que hace la policía de Puerto Rico en innumerables ocasiones, lo hemos documentado. No solamente te tirotean, y ya tú te tiraste al piso y ya el muchacho que iba guiando la motora no puede guiar más y ya estás tirado en el piso, van cuando estás tirado en el piso y te rematan para que te tendines de morir. Y eso, que me explique alguien cómo eso puede ser justificable, porque el Estado tenga la capacidad de utilizar la fuerza contra la ciudadanía, 2 muchachos desarmados. Y sí, la comunidad dice que ahí hubo un montón de irregularidades desde que trajeron una patrulla llena de tiros, que eso no estaba allí cuando llegaron los papás al principio de la escena. Los papás se enteran bien rápido porque, de nuevo, la policía no sabe que están frente a la casa de los abuelos. Exacto. Así que llegan bien rápido y no ven la patrulla supuestamente llena de tiros. La patrulla llena de tiros llega horas después y la plantan allí. Y por ahí en adelante, pues un montón de irregularidades, pero en última instancia 2 muchachitos buenos, uno de ellos papá de una bebé, por cierto, unos muchachitos que recortaban gente, que trabajaban normal, como todos los muchachos que jangueaban, que tenían una novia, que estaban ese día en la playa con los papás. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que la ciudadanía, ¿verdad? La gente tenemos que saber que estas narrativas que nos planta la policía son narrativas construidas para siempre tener un enemigo, para crear un enemigo, y la supuesta violencia que nos acecha siempre son las caras de los mismos muchachos de barrio, pero muchachos jovencitos, muchachos trigueñitos, muchachos jóvenes, a lo mejor con tatuajes, con recortes, con trenzas, pero oye, es siguiendo siempre una política de discriminación. Cosas que no pasan en unas comunidades en específico y con unos jóvenes en específico. Y del profiling, el perfilamiento que hablábamos hace un rato. Mari, yo... Definitivamente. Me imagino que tú recuerdas esto, pero yo lo tengo tan presente porque lo cubrí como periodista que cubría policíacas y lo cubrí en el 1992 a nivel del tribunal. Y fue el asesinato del hijo de Manuel Maldonado Denis en estas mismas circunstancias. Y lo mataron por la espalda, en medio de un alegado escalamiento, y la policía llegó. No tenían armas de fuego los 2 jóvenes. Uno de ellos murió, que fue el hijo de Maldonado Denis. Y la policía plantó armas de fuego en Río Piedra. Y fueron convictos por el asesinato del hijo de Maldonado Denis.
O sea, yo no podía creer cuando estaba leyendo la historia que ustedes narran que estuviéramos frente a otro caso. Hace 33 años. Eso, ellos mismos, mira, los mismos policías me lo han dicho a mí un montón de veces, me han dicho, Mari, las mismas técnicas se siguen utilizando, no lo digo yo, me lo dicen ellos y yo me quedo como que, wow, fabrican evidencia, fabrican casos, o sea, y hasta me han dicho, si te tienen que matar, te matan. A uno le cuesta pensarlo porque uno tiende a creer que la historia es progresiva y que las cosas siempre mejoran, pero yo creo que esto es un momento histórico que estamos viviendo. Es importante darnos cuenta de que en efecto eso no es cierto, ¿verdad? Estamos viviendo un momento tan oscuro, una cosa que jamás pensamos que íbamos a ver después de tantos avances supuestamente ¿verdad? En el ejercicio de nuestros derechos. Volver a una etapa de oscurantismo como la que estamos viendo, está bien de fuerte. fascismo. Exacto. Y de exclusión, nos debe nos tenemos que dar cuenta de que estos casos inciden en lo que está pasando a nivel global. Esta impunidad, este perfilamiento racial, esta discriminación, este racismo que vemos a nivel local, estos registros y allanamientos ilegales, todo esto, según lo permitimos a nivel local y que ocurra una y otra vez y que se mantenga en la absoluta impunidad, alimenta que a nivel global estemos viviendo un genocidio en vivo, estemos viviendo, ¿verdad?, a personas que no han cometido delitos encarceladas en El Salvador de por vida, porque allí lo que te dicen es que tú sales con los pies para el frente, que esa gente nunca va a salir de ahí. Exacto. O sea que es momento para hacer unas reflexiones bien profundas. Definitivamente. Y oye, me encantaría hablar de ese caso del hijo de Maldonado Denis. Un día debemos sentarnos a hablar sobre ese caso. Cuando quieras. Lo conozco tanto como que fue para mí fuerte verlo, ver a los policías, al capitán Castillo. Todos resultaron convictos. Eran 2 policías y el capitán, el que ordenó plantar el arma de fuego. Y la juez Laura Nieves de Van Ryn los exoneró, le quitó el caso al jurado y los declaró inocentes, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico la revocó en una súper revocación que nunca voy a olvidar. Así que cuando quieras hablamos de ese asunto, porque eso le costó la vida a Manuel Maldonado Denis. Nunca pudo superar la muerte de su hijo de 16 años. Yo recuerdo, o sea, cuando eso pasó, que tú me mencionas el 92, yo estaba en escuela, bendito, intermedia o superior. No, intermedia yo estaba, pero recuerdo que Maldonado Denis era amigo de mi papá y mi papá siempre hablaba de ese caso y sé las consecuencias que tuvo Maldonado Denis. Sí, así es. Siempre recuerdo ese caso, así que me encantaría que hiciéramos algo un día sobre eso para seguir aprendiendo de la historia nuestra de este país. Lo vamos a traer. Mari, gracias. Y sigan, que sabes que cuentas con nuestra voz siempre y con los micrófonos de Bonita para traer información, sobre todo desde lo que están tratando de hacer, que es la conciencia de la ciudadanía, para que atienda un problema de la violencia de Estado que vive Puerto Rico en este momento. Gracias por estar. Gracias. Bueno, para mí es un tema súper urgente y hablo del caso de Maldonado, del hijo de Maldonado Denis, porque fue algo que me tocó mucho como periodista y me tocó a nivel personal, y conozco a su madre, a la que era esposa de Maldonado Denis, la madre de ese joven. Sé lo difícil que se le ha hecho seguir viviendo a mi amiga Alma cuando esto ocurrió, y definitivamente no me quiero imaginar, no 1, sino 2 hijos que le arrebaten a una madre en medio de la violencia del Estado. Yo creo que tenemos que seguir hablándolo. Son temas difíciles, complejos, mirarlo, observarlo, pero sobre todo entender que lo que está ocurriendo nos importa a todos, porque hoy son esos jóvenes, mañana pueden ser
otros que estén bien cerca de ustedes y de su gente. Así es que no olvidemos que la sensibilidad y la empatía empieza por ahí, por reconocer que hay un mal allá afuera. Hay muchos policías que lo hacen muy bien. Hay otros que todavía tienen la mala costumbre de creer que son parte de ese grupo a quien persiguen y convertirse en delincuentes igualmente. Nosotros nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar al esfuerzo de Bonita Radio en este momento en que estamos aquí hablando con ustedes a través de este chat. Pueden hacerlo en Bonita Radio ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net en las páginas donde pueden traer el pago por PayPal y tarjetas de crédito. Nos fuimos. Mañana es otro día. Mañana es el último día de la semana. Vamos a ver si nos cogemos un break y bajamos. Pero yo voy a tener una investigación breve. Un asunto bien puntual que trae a esos nombres que están, mire, sonando bien fuerte en estos días. Gracias por estar siempre apoyando el esfuerzo. Recuerden, todos nuestros contenidos pueden compartirlo con el mundo entero por todas las plataformas, pero sobre todo a través de correo electrónico, mensaje de texto, envíenle el programa a la gente y la mensajería de WhatsApp. Nos vemos mañana. Buen provecho, que descansen. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.